La provincia de Córdoba y finalmente fueron deportados a Ecuador. Nos metemos de cabeza en este tema, mirá. ¿Viste lo que yo te había comentado? Era Sí, dale. la documentación. Bueno, estamos con el especialista en seguridad Casaglia, que está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y con Lalo Creus, que es concejal de La Matanza. ¿Por qué? Porque hay dos caras de esta moneda del crimen organizado. Por un lado, el narco Fito Macías, de Los Choneros, uno de los líderes de una organización criminal. Jan, ayúdame, es una organización que está ligado, según los investigadores, al cartel de Sinaloa, nada menos que el cartel mexicano, que para muchos también tiene ya sus tentáculos depositados en la Argentina. ¿Es así, no? En Ecuador lo llaman el brazo del cartel de Sinaloa a los choneros en Ecuador. Correcto. Más allá de los tigoneros, más allá de los lobos. Sí. Es el principal eslabón que tiene México con Ecuador para realizar la maniobra del narcotráfico. Y Lalo Creus, que es concejal de La Matanza, ¿por qué? Porque allí también, en ese partido, en esa tierra de nadie, de algunos sectores, controlados también por el crimen organizado, mataron a 5 personas hace pocos días, entre ellos un joven, hay una persona herida que está peleando por su vida, que fue también herido de bala y que está dentro de quienes dispararon contra los jóvenes en esta pelea por la tierra y también por la droga. Casaglia, ¿qué significa que muchos narcos importantes del mundo vengan a la Argentina a traer a sus familias? Bueno, la Argentina, primero que hace unos años que entró en el, digamos, en el radar geopolítico del interés de los narcos por las rutas de tráfico. A esto le sumemos que las fronteras, las vastas fronteras de la República Argentina son porosas, en algunos momentos por falta de recursos, en otros por cierta complicidad o inoperancia. Y el tema es que eligen ciudades grandes, como el caso de Córdoba, porque son ciudades donde pueden pasar desapercibidos. Y aparte otra cosa, las leyes en Argentina son muy laxas. Y también los procesos de extradición, en el caso de capturas, suelen fracasar porque toda la burocracia que resulta del proceso de extradición termina produciendo que se los libere. Entonces, en este caso el gobierno argentino actuó de manera brillante, haciendo la expulsión hacia el país de donde proceden. Pero si ellos vinieran con documentación de otro país, se complicaría. O si tuvieran alguna captura internacional, se complicaría aún más. Para pensar en el origen de todo esto y remontarnos a los 80 y 90 con Pablo Escobar Gaviria, una de las discusiones que él tenía era justamente que no quería ser extraditado a los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se mete justamente con sus brazos para combatir a este narco que, bueno, hizo estragos, ¿no es cierto? Esas bandas se transformaron en esos grandes carteles, Medellín, Cali, se transformaron en BACRIM y se extendieron, ¿no? En México, en otros países, entre ellos Ecuador. Y resulta que el dinero lavado de Ecuador, por algunas razones, y otros dineros lavados, ¿no? Como la herencia de Pablo Escobar Gaviria, que terminó, recordás el caso, ¿no? Sí, sí. Allí querían hacer una terminal de estacionamientos muy importante en la zona de San Fernando, por ahí. Intervino el juez federal de Morón, yo ahora te voy a decir el nombre. Rodríguez. Barral. Barral. Barral es Néstor Barral, sí. Y otro juez, me parece Carmela también intervino en otra parte. Pero quiero decir, venían porque había pocos controles, porque no se sigue la ruta del dinero y porque probablemente la inclinación de algunos gobiernos, pasó con Pablo Escobar Gaviria en su momento cuando trabajó con mucha libertad, y muchos dicen, atención, el narco creció como nunca en Santa Fe cuando estuvo el socialismo. ¿Es una casualidad? Bueno, nos preguntamos, ¿no? Y si hay algunos gobiernos, te lo pregunto, son más bien proclives a hacer, digamos, a ver, ¿cómo decir?, la vista gorda. Y evidentemente sí, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, que el gobierno tiene voluntad política para terminar o controlar este tipo de problemática. En pocos días ya se han visto un par de casos, pero hemos visto que el gobierno anterior, por ejemplo, tenía mucha permisividad. Incluso en la política, bueno, el concejal lo sabe, en la política hay muchos comprados por el narco y por el crimen organizado. Porque en definitiva el crimen organizado, a diferencia del terrorismo, no tiene un objetivo político, tiene un objetivo económico, pero sí le sirve la compra de voluntades. Es decir, le sirve tener intendentes, le sirve tener legisladores, porque los legisladores después son los que van a votar o no las leyes de endurecimiento. Vos fíjate, por ejemplo, el caso de la mafia albanesa. En Albania, la policía
presentó un proyecto para crear un grupo especial dedicado al combate al crimen organizado. Y resulta que en el Parlamento los parlamentarios albaneses no aprobaron la ley. Claro, el 70% del dinero que circula en Albania proviene del crimen organizado. Casalia, unas preguntas que fui pensando mientras charlaban y desglosaban este caso. Primero, preguntarle por qué para usted, en base a su experiencia, eligieron un barrio cerrado para que lleguen los familiares. Y el barrio cerrado, lo decía Hugo, ¿no? La presentación, el barrio cerrado es, digamos, tiene menos controles. Es decir, el control del barrio cerrado pasa por la vigilancia privada, que es gente que no está preparada, que cobran sueldos bajos y que no están, digamos, preparados como para detectar una documentación falsa o como para ver un movimiento sospechoso, que de paso, si ven el movimiento sospechoso, quizá no lo reporten por un tema de miedo o no lo reporten por un tema que no quieren perder el trabajo. Entonces, ahora, perdón, por eso. Lo que hay que decir es, para obtener una escritura, comprar una casa, etcétera, intervienen los funcionarios, como los escribanos, que cuando reciben un dinero tienen que hacer un reporte como corresponde, ¿no? Un ROS, finalmente, y acá no sé si se hizo o no, me lo pregunto, no lo sabemos todavía. Y uno de los datos que pagaron todas las expensas por adelantado, eso también llamó la atención, ¿no? Claro, sí, los escribanos, igual que los gerentes de bancos y otros. Digo por el rol de la UIF, que todavía se está pensando si va a ser activa o no va a ser activa. Es fundamental si queremos frenar el crimen organizado. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Franco sobre este tema, pero para terminar, sí. Sí, no, que son sujetos obligados y tienen la obligación de reportar ante la UIF operaciones sospechosas, como si vos reporte de operaciones sospechosas. Lo que pasa es que también lo que hay que decir que el delito de lavado de activos es uno de los delitos más difíciles de probar, que por lo general las causas terminan tramitándose por evasión fiscal. En el caso de, por ejemplo, los clanes libaneses en la triple frontera. Tenemos el caso de los Barakat, el caso del clan Ijazi, que terminaron siendo procesados por evasión fiscal, pero no se les pudo probar el lavado y el financiamiento del terrorismo. El doctor tiene una pregunta, pero escuchemos al ministro Guillermo Franco hablar sobre este tema. A ver qué decía. El ministro Petri, siendo diputado, presentó un proyecto de ley para el tratamiento de este tema. Sin duda, desde el área de migraciones estamos ocupados del tema, estamos trabajando en que esa permeabilidad que usted menciona no sea tan lábil, digamos, que sea que el que ingrese a la Argentina ingrese legalmente y no de una manera ilegal. Es cierto que hay que modificar muchas cosas, hay que generar conexiones con otros países para tener más información que a veces es difícil de obtener, pero estamos trabajando en eso y estamos trabajando con el director de Migraciones en la reforma del sistema, y hablamos el otro día con el ministro Petri de avanzar en esta ley que impida que aquellos que tienen antecedentes delictivos ingresen al país o que sean sospechosos, no darles la residencia transitoria, ¿no? Importante, ¿no? Porque ya vos decías que la documentación, en realidad la declaración fue apócrifa. Claro. Ellos decían que, y ¿qué finalmente ocurrió? Contá. Bueno, ellos ingresan a la Argentina en 2023 en 3 oportunidades. Hasta una alta fuente de la investigación marca que el hermano de Macías habría estado en la Argentina y él habría realizado la operación en noviembre de la compra de esa casa adentro del barrio Valle del Golfo en Córdoba. No tenían ninguna alerta sobre ellos. Entonces ingresan con sus documentos legales, con sus identidades, que ya hemos mencionado, después vamos a repasar, pero dicen que venían por turismo. Firman una declaración jurada. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Defensa? Que es lo que esgrime Luis Petri. Se revoca esa visa de turista con la cual ellos ingresan al país porque compran una propiedad, cosa que no está permitido con la visa de turista, se revocó y obviamente fueron, como marcaba el doctor, expulsados del país. De todas maneras, frente a la sospecha, la Argentina tiene lo que se llama ley de extrañamiento, puede inmediatamente deportar, y esto también se aplicó en este caso, en un avión que, bueno, estuvo a las órdenes de Luis Petri, ministro de Defensa. Después vamos a contar qué pasa formalmente en esos casos. Doctor, tiene una pregunta. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre expulsión y deportación, digamos? En la expulsión no interviene la justicia. Directamente el poder político puede echarte, ponerte en un avión y extrañamiento se llama técnicamente. Exactamente. Por eso digo, aquí no hizo falta ni siquiera la intervención de un juez. Como no había ningún delito que achacarle, más que una situación
irregular en términos de una visa que no le permitía hacer lo que le permitía. Ese es el término legal para ahora, solo agrego esto. Sí. En Italia tenemos más o menos leyes parecidas a estas, pero el punto es algo que Petri sostuvo durante mucho tiempo también, Luis Petri, que deberíamos la casa, por supuesto, habría que venderla. El Estado podría hacerlo perfectamente y cobrarse de esa venta el gasto que generaron en términos de usar un avión de la Fuerza Aérea, trasladarlos, etcétera. Eso se hace, en los países civilizados se hace. No creen ustedes que son cosas extrañas. Se cobra, se vende lo que corresponde al bien vinculado con un narcotraficante en este caso, y el Estado se cobra la parte que le corresponde por el gasto ocasionado. Fin. Claro. Ahora, incorpora a Lalo Creus, porque Illán está consiguiendo más información, para entender la dimensión de que la familia hoy del líder narco más importante de Ecuador, el que fue parte de la responsabilidad de tomar un canal de televisión, de matar a un fiscal, de todos los delitos que supimos de las últimas horas, la familia estaba en la Argentina. Y este es un caso que conmociona. Pero además, no solo ingresan familias de narcos, etcétera, sino ingresan otros, ¿no?, que son dueños de la tierra o que se apropien de la tierra para instalar búnkeres, para, bueno, amedrentar y efectivamente para matar y vender esos lugares que son fiscales. Lalo, ¿cómo está la situación en La Matanza? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Hugo. Mirá qué contraste, ¿no? Esto es una investigación de 10 días, una decisión ejecutiva y el coraje de enfrentarse a un narco que acribilló a un fiscal en su propio país, que hizo un desastre tremendo. Nosotros tenemos la contracara de eso y acumulado por años. La situación de La Matanza son años de todo lo contrario, de no actuar, de dejar la zona liberada, y así como están migrando narcos de Latinoamérica a Argentina, hay narcos de Rosario instalándose en el conurbano. Entonces tenemos en el conurbano, por decisión del gobernador y por decisión de intendentes como el nuestro, el delito reina. Y ahí, como se ve a nivel nacional, está empezando a reinar el orden. Eso me da mucha esperanza porque hasta acá era como sentirse totalmente rodeado. El matancero está desesperado. El matancero está con sensación de pánico. Y no ver una luz al final del túnel agrava eso. Y esto da mucha expectativa. ¿Y las cárceles o las comisarías que funcionan como cárceles? Los policías que quieren trabajar son héroes. Son héroes. Están rodeados. Y están los otros, los policías cómplices. Cuando vos ves el video de la fuga, de la vergonzosa fuga, que nunca cuesta la cabeza de nadie, como la de hoy, que se escapan 6 presos, de la misma comisaría que tenía que intervenir en esta toma de terreno que ya tenía 2 años, de la misma comisaría que también tiene detenidos de los que cometieron esta masacre. ¿Qué le dejaron? ¿La llave en la puerta? Cuando vos ves cómo salen, te das cuenta que no había ningún apuro. Hay un video circulando ya de los 6 detenidos que salen como si fueran a comprar pucho. Entonces, hay todo un clima creado en el conurbano y en La Matanza como algo emblemático que no tiene nada que ver. Para comprar la supuesta complicidad de los policías y salir como Pancho por su casa de la cárcel, le dejaron la puerta abierta o la llave, es porque tienen poder económico para hacerlo. Porque no me imagino que lo hagan o lo hacen presionando o amenazando a la policía, no sé. Bueno, cuando vos te enterás en qué condiciones tienen a la policía, te das cuenta que también los corruptos se venden por 2 mangos en muchos casos. Pero el problema es estructural. O sea, los policías que quieren laburar tienen que cambiarle la batería de su auto particular a la hora que llegan a tomar la guardia y ponérsela a la patrulla para salir a dar vuelta. Sin chalecos, con un cuarto de tanque que nadie va a reponer. Por lo tanto, hacen como que hacen y con la orden política que determinadas zonas, muchas zonas de La Matanza directamente no se patrullan. Claro. Entonces, listo, si no me dan los recursos, si bancás a los delincuentes, si pensás que tomar tierra es legal, que el que vende falopa está haciendo una changa, y además bancás a los corruptos, bueno, yo entiendo que la orden es no innovar, como dicen, ¿no? Entonces, hay muchos policías que yo he entrevistado, Hugo, que algún día en privado me gustaría que los escuches porque está en juego su trabajo, cómo lloran de frustración y bronca, impotencia con lo que viven ahí adentro, y no con las decisiones políticas y la bajada de línea. ¿Dónde está Bernie?
Porque no es verdad que Berni no es el ministro de Seguridad. Creo que Berni habló con de Fantino. Después, Juli, creo que está ese corte. Lo vamos a poner porque habló reapareció Berni. Habló de una nota y es interesante escucharlo, porque hasta hace 5 minutos era ministro de Seguridad bonaerense, no hay que olvidarlo, ¿no? Mostraba datos que le daban todos perfectos a él. Sin embargo, me parece que cuando uno camina la matanza como la hace vos, y por eso te traemos, el escenario es horrible. ¿Cómo quedó el quíntuple crimen? Jean, contanos los detalles de lo que está pasando con el fiscal Arribas. Obviamente el fiscal Arribas está trabajando con su equipo, se creó un comité de crisis, como yo les comentaba, porque varios de los detenidos tenían pedido de captura internacional. Mismo Juana Correa Villalba ha sido indagada, se ha negado a declarar, como la mayoría de los imputados. ¿Cuántos detenidos? ¿4? En este momento hay 4, con este quinto que obviamente está peleando por su vida en el hospital Rivadavia, que no sabemos si va a ser detenido o no, pero se presume que sí, porque de recuperarse, su propia esposa admitió que era un tirador, que disparó con un FAL, y se levantaron vainas de FAL en el terreno del barrio 8 de diciembre. Por ahora sí está la investigación. Durante esta jornada el fiscal Arribas se entrevistó con la familia de los fallecidos y también con el cónsul de Bolivia, que está representando a gran parte de esas familias, porque teníamos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos, todos, como bien lo puede refrendar Lalo Creus aquí, que estaban siendo parte de esa estafa, ¿no? Porque era un terreno que había sido tomado, loteado, y la gente toda estafada porque es un terreno que tiene dueño. Ahora, vienen las familiares de los grandes narcos de otros países. Viene la banda de los paraguayos a tomar tierra. La Argentina es un lugar, ¿no?, con bajos controles. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, igual este fenómeno no es nuevo. Yo el otro día, viendo el tema de la matanza, escuchaba inclusive los noteros y la gente que hablaba. En los años 90, cuando empezó la inmigración de peruanos, y por supuesto sin estigmatizar a la colectividad, empezaron a venir los grandes narcos. ¿Se acuerdan ustedes? La banda de Ruti, la banda de Meteoro. La banda de Ruti fue una de las bandas más de la 1114, por ejemplo. En la 1114. ¿Se acuerdan el homicidio de la canchita de fútbol? Sí. Algo parecido a lo que pasó en La Matanza, donde los peruanos desbancan a los paraguayos. Claro. Pero la operatoria era la misma. Bueno, las Le daban peleas... casas a la gente, los iban y te amenazaban: déjame la casa porque voy a traer un familiar mío, sacame porque acá vamos a poner un búnker. Estamos hablando de los 90. Pasaron 30 años y evidentemente la inteligencia estratégica, que es la prospectiva, no se ha tenido en cuenta. Claro, totalmente. Hugo, sí. Perdóname. Sí, Lalo. En la última semana, en La Matanza, perdimos 12 vidas. ¿12 personas? 12 personas, incluyendo a la nena de 13 años que asesinaron ayer. Jennifer. 12 personas, de las cuales 5 fueron asesinadas en esta masacre vinculada al delito del loteo trucho. Pero las otras personas son de esas mismas personas, como el kiosquero de Ramos, como René Mendoza, como vidas de todo, que todo el tiempo nosotros lamentablemente somos noticia. Entonces, en La Matanza en particular, sí, se da algo que no pasaba en los 90 y que no pasa en todo el conurbano, pero en gran parte del conurbano sí, que es que la decisión política de administrar este caos, porque de ahí vuelve guita para los punteros que me militan la campaña y votos de gente que termina ahí comprando trucho, viviendo trucho, pidiendo una alarma vecinal que hace ruido, que es como una chicharra pero que no va a venir nadie, y rogando a ver si logra que pase un policía cuando mi nene entra o sale de la escuela, y capaz que eso hace que me voten porque le estoy dando como un favor lo que son mis obligaciones. Entonces, todo este sistema es mucho más macabro. Y el drama es cuando se vincula con el narcotráfico, que está muy bien como dice el profesional acá. Es un drama porque si te empiezan a gobernar los narcos, bueno, ya tenemos un problema mayor. Acá hay soluciones. Claro. Se habla de narcoestado a esta altura, de estados que protegen a los narcos, muy cerquita de acá, se lo ha discutido bastante, del dinero. O sea, no es solo en las películas lo que se ve, cuando el poder narco empieza a comprar políticos, ¿no? Lo que ha pasado en sectores de México, empiezan a matar a periodistas. O sea, no frenan, ¿no? Matan a fiscales en Ecuador. Hoy tengo esperanza, ¿no? La hidrovía ya no es zona liberada. Y la hidrovía, claramente. Vos sabés que droga que bajaban en Rosario a través de la hidrovía llega a La Salada o al Mercado Central. No es casualidad, nosotros estamos en un punto estratégico. Entonces, que el gobierno nacional empiece a cortar cabeza, a poner límites
me da mucha expectativa. Va a haber que meterse en el conurbano. Lamentablemente va a haber que meterse en el conurbano. Julieta. Tenemos que encontrar la forma de meternos en el conurbano, a pesar de que es jurisdicción de un gobernador y de intendente como el que tenemos. Por ahora no lo he hecho, pero Patricia Bullrich habló hoy en esa conferencia y también estuvo Pablo Corso con ella en el Ministerio de Seguridad. Si tenemos ese corte, lo escuchamos, que es importante escuchar a la ministra, y también escuchamos a Berni, ¿no?, que también nos ilustra de algún modo de lo que pasó en el conurbano, lo que está pasando hoy, ¿no? Juzgan a Milei a un mes de haber asumido, le echan la culpa de todo, pero primero a Bullrich, a ver. El ministro Pertili, siendo diputado, presentó un proyecto de ley para el La Policía de Córdoba y sus grupos especiales, la Policía Federal Argentina, trabajaron conjuntamente para lograr este objetivo que hoy la Argentina como nación y Córdoba como provincia logramos, y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Esta banda este señor Fito tenía una condena de 38 años y se escapó dejando sangre y muerte en el Ecuador, generando una situación de enorme violencia. Por eso para la Argentina, para nuestro gobierno, el presidente seguramente va a hablar con el presidente del Ecuador en cualquier momento. Es un éxito importantísimo que podamos, con tanta rapidez, habiendo entrado esta familia el día 5, haberlos deportado del país. Bueno, ahí está la explicación de la ministra Patricia Bullrich, que hoy por hoy es uno de los ministros, de los funcionarios del gobierno con más alta imagen. Está trabajando las 24 horas. Realmente la ministra Paula, ¿no es cierto?, goza de un respaldo que con estos hechos, evidentemente, me parece suma votos, no apoyos populares, más allá de lo que está pasando en territorio bonaerense. En cualquier momento parece que el gobierno nacional va a intentar intervenir en esa zona si continúan en la matanza los crímenes, justamente. Sí, claramente es una de las ministras de perfil más alto, si querés, dentro de lo que es el Gabinete Nacional, que incluso ha salido a respaldar la gestión en momentos de alta fricción. Es quien se ha puesto frente a la situación en la calle, si querés, con su protocolo antipiquetes, con ida y vuelta con los gremios. Así que sí, claramente Patricia Bullrich es una de las ministras de mayor perfil público que tiene Javier Milei, con quien hacen un tándem ahí que parece que hay bastante sintonía, ¿no? Pese a que ambos compitieron en la interna y todo, eso quedó muy, muy atrás, y siempre el presidente la ha salido a respaldar cuando Bullrich lo necesitó con las distintas medidas que fue tomando. Y pensaba en esto que habló ahí en la conferencia, decía, se hizo un trabajo coordinado con la Policía de Córdoba, y tal vez me gustaría preguntarle al especialista cómo se articulan este tipo de operativos, porque veíamos helicópteros que estaban señalando la casa. Fue un operativo donde, como Jean decía, llegaron y se produjeron las detenciones. O sea, estaba todo muy orquestado. Alejandro. Sí, por supuesto que para que haya, digamos, coordinación, tiene que haber voluntad política. Esto no es nuevo para la ministra Bullrich, que comandó las operaciones en el G20, que fueron operaciones brillantes, no hubo ningún tipo de incidente. Y en este caso lo mismo. La idea es cooperar. La Policía de Córdoba tiene una unidad de delitos complejos, antiterrorismo muy bien preparada, yo los conozco, y evidentemente han coordinado con la delegación que tiene la Policía Federal en Córdoba y seguramente con la DUIA de la Federal. Y bueno, se coordina, para eso necesitas tener inteligencia, ¿no? Tener la inteligencia que te va a proveer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal o las unidades de inteligencia de las Fuerzas Federales. Decía Jean que se habían como infiltrado también en este barrio cerrado donde estaban los familiares, ¿no? Claro, tal cual. Si funciona la inteligencia, funciona el resto, ¿no? El operativo se arma en base a la inteligencia. Para eso necesitas que los organismos de inteligencia funcionen. Si parecía un oxímoron, ¿no? La AFI, hablar de la AFI, hablar de inteligencia, ¿no? Porque más bien hacían operaciones en este caso, ¿no? Tenían más bisturí que otra. Lo que pasa es que cuando se creó la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, se creó precisamente para que se encargue de este tipo de inteligencia.
Ahora hay un funcionario muy bien preparado, que es Ricardo Ferrer Picado, a cargo de la DENIC, y están empezando a armar, ¿no? Claro. Recordemos que este gobierno recién hace un mes que se están armando los equipos técnicos de las fuerzas federales y de la que vos, DENIC. en la medida que cambiás la cultura, además de capacitar los recursos humanos de las fuerzas federales, generar los comités y trabajar de manera preventiva, yo creo que lo mínimo que podés hacer para combatir el crimen organizado es organizarte vos, ¿no? Si no, no tenés manera. Lalo, ¿ustedes están reclamando al gobierno nacional que intervenga por la seguridad de los matanceros, por ejemplo? Reclamando, no porque yo he sido el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, estoy en el equipo de Patricia, tenemos conversaciones, estamos pensando cómo intervenir y charlando sobre todo con los vecinos. Vos sabés que los vecinos reclaman, o sea, vamos a lo concreto. Si Espinosa fuese un intendente de otro espacio, hubiera volado por los aires, porque lo que está pasando es desastroso, no tiene sostén. Si fuese gobernador de otro espacio estaría intervenido. Entonces, la verdad es que la jurisdicción le corresponde al gobernador. La nación no puede tener semejante nivel de intervención en el territorio bonaerense o municipal. Sí. Pero lo que sí estamos hablando es, yo le he llevado varias ideas y estamos pensando en líneas de acción. Cuando vos seguís a los tranzas y a los faloperos, no a los que consumen, sino a los que la comercializan, a los que hacen de los pibes sus rehenes, sí, lo vas a encontrar con propiedades. Correcto. Si buscamos lavado de dinero, si buscamos la asociación ilícita, si buscamos los delitos federales, tenemos jurisdicción para intervenir en un montón de casos donde la mafia, que se combina entre política, judicial y policial, que no quiere intervenir, está dejando el siga-siga. Entonces, hay muchas acciones que podemos llegar a realizar desde la UIF, desde la AFIP, con los vendedores de terreno. Vos sabés que cuando cae esta banda de esta señora que acaba de ser detenida ayer, nosotros teníamos denunciado 3 bandas más, Mirá, que en este mismo momento estaban sucediendo en La Matanza. Una en Ciudad Evita, a 1 kilómetro de Puente 12, la sede de la policía bonaerense. ok. Entonces, hay mucho por hacer en el que seguramente que vamos a ir buscando la forma de intervenir. Tiene que quedar claro, perdón, Hugo. Hay un intendente que decide que esto pase y utiliza eso para su poder, y hay un gobernador que lo avala ideológicamente. Lalo, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias, Alejandro, también. Ya llega Luis Palma Canés, nos metemos en la economía, pero antes pasamos por la costa atrás.